Hola, soy Piero Larcón, soy el productor y editor de Bajo Cero, y vengo a decirles que nosotros contamos con un equipo reducido de personas que se encargan de la grabación, respetando el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. Por otro lado, también nos realizamos las pruebas moleculares periódicamente, y usamos correctamente la mascarilla. Solo al momento de la entrevista, el entrevistado se la quita manteniendo el distanciamiento social. Dentro del área de grabación es constantemente desinfectada para garantizar un ambiente adecuado a nuestro entrevistado. Sin más que decir, no te olvides de poner el video en máxima calidad y disfruta de la entrevista. Saludos con todos. Hoy estamos en la tercera entrevista del programa denominado Bajo Cero. Hoy tenemos un invitado muy especial, al cual reconocemos mucho por sus labores, que en este caso han sido en el ejército peruano. Él es el capitán en situación de retiro, Alex Segura. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Sebastián? Mucho gusto. Primero, comentarte un poco sobre la intención de este programa. Bajo Cero es una iniciativa que nosotros hemos tenido como jóvenes, en la que queremos tratar de que jóvenes como nosotros, cabe la redundancia, puedan informarse un poco más sobre la coyuntura política actual y además de eso sobre los distintos acontecimientos que han habido a lo largo de nuestra historia, que nos han marcado de alguna forma, ¿no? Que nos han mostrado de que ciertos pensamientos nos han, por así decirlo, nos han truncado en muchos aspectos que posiblemente habíamos podido llegar a ser una potencia o poder haber surgido de una mejor forma, pero lamentablemente hay cosas que pasaron que nos hicieron estancarnos, ¿no? Bueno, yo he preparado diversas preguntas para ti. Primero, para empezar, quisiera saber un poco sobre tu niñez. ¿Tu padre o algún pariente pertenecía a las Fuerzas Armadas? Bueno, antes de responderte, quisiera felicitarlos por esta iniciativa que va a servir de mucho para los jóvenes, para que se puedan informar, para que sepan conozcan un poco la historia del reciente del país, que es muy necesaria que la conozcan las generaciones nuevas que van saliendo y que al final van a ser el futuro de la nación. Yo tengo un tío que pertenecía al ejército, llegó a ser general de ejército, y mi tío, pues, el hermano de mi padre, él es mi padrino de bautizo. Entonces, la cercanía con él, la afinidad con él, me hizo interesarme mucho por la carrera militar. Yo en realidad la carrera militar pensaba en un principio de que no era remunerada. Entonces, mi vocación era absolutamente sincera y sin ningún tipo de interés. Es así como comienzo a ver que mi futuro podía ser ingresar al ejército. Sí, justamente nosotros sabemos que usted es exalumno lasallista, al igual que nosotros. Nosotros queríamos saber desde qué año usted estudió en el colegio. ¿Toda su vida? Toda mi vida. Los 11 años de colegio, de mi etapa escolar, me pasó en La Salle. Ingresé en el año 1976. Justo el año que la directora de ahora, Nora Palomino, ingresaba al colegio como profesora de primaria, de primer grado. Entonces yo pasé los 11 años, ingresé el año 86, integrando la promoción número 54 del Colegio de la Salle. Usted, como ese afán, o bueno, ese interés por las actividades militares, ¿lo toma en qué año del colegio más o menos? ¿Usted recuerda? Yo recuerdo que eso fue antes de ingresar al Colegio de la Salle. Cuando yo estaba en el nido, lo tengo claro en la memoria, yo tenía 4 años. Y el izamiento del pabellón nacional en el nido, yo quería ser siempre uno que izara la bandera nacional. Y recuerdo que cuando no era designado, que obviamente fueron muchísimas veces, porque solamente me tocó 1 o 2 veces, pero me ponía muy triste. Yo tenía muchas ganas de izar la bandera. Y eso mismo también lo llevé al colegio. También en el colegio también izábamos el pabellón los lunes. Y también quería ser parte de los que izaran el pabellón. Entonces esto del patriotismo me viene de muy chico, ¿no? Aprendí a respetar los valores, los símbolos patrios desde muy niño. ¿Apenas usted terminó su educación secundaria, ingresó al ejército? Postulé al ejército apenas terminé la secundaria. No ingresé la primera vez, por X motivos. A ver, después incluso llegué hasta el final, pero no ingresé. ¿Nos podría contar un poco cómo es ese proceso de selección? Es un proceso muy duro, ¿no? Muy bonito. Es eliminatorio. Te hacen pruebas, primero pruebas físicas, primero pruebas médicas, ¿no?
a ver si médicamente estás apto, estás sano. Pruebas médicas, pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas, luego vienen las pruebas físicas, luego viene la prueba de conocimientos y después de la prueba de conocimientos viene una entrevista personal. Y todas esas etapas son eliminatorias. Si tú no pruebas la médica, no pasas. Si no pruebas la física o la psicológica, no pasas. Y así va quedando la gente. Y usted, una vez que ingresó, ¿qué estudios realizó en el ejército? En el ejército llevas cursos militares y cursos civiles. Los cursos normales que se da en una universidad en sus estudios generales. Pero ya cuando escoges arma, a partir del tercer año cadete, comienzan a especializarse dándote los cursos especiales del arma. Por ejemplo, yo cogí el arma de infantería. Tenía en realidad la posibilidad de escoger cualquier arma, porque yo felizmente estaba bien ubicado en el orden de mérito de mi promoción, y escogí el arma de infantería. Entonces, a partir del tercer y cuarto año, ya comienzas a hacer cursos del arma de infantería. Lo que son fusileros blindados, fusileros motorizados, morteros, armamento, vehículos, todo lo que corresponde al arma, ¿no? Y en este caso, desde un principio, ¿a usted se le prepara para un ambiente de guerra? Lo que te preparan es para poder afrontar una situación difícil. Claro, o sea, no te inculcan el que tenemos que tener una guerra, lo que hacen es prepararte para que tú estés dispuesto a ofrecer hasta tu propia vida por la soberanía y la integridad nacional. Okay. Esa es la formación que nos dan en la escuela militar. Tal vez fui un poco modesto al presentarlo, porque nosotros también sabemos que usted ha sido veterano de guerra del CENEPA y que usted pasó 35 días en primera línea. ¿Cómo fueron esos 35 días para usted? Fueron bastante duros, sin embargo, con bastante ganas de entregar todo lo que correspondía entregar en esos momentos en el conflicto de CENEPA. Un militar se prepara, como dije en ese momento, para situaciones de bastante estrés y bastante complicadas, como una guerra. Pasan cientos de militares por la historia que nunca han tenido la oportunidad de vivir una guerra, que es para lo que uno se prepara, ¿no? Para defender al país. Me tocó a mi generación, vivir este conflicto, que es una guerra bastante cruda, bastante ruda. Cuando yo entré al conflicto, entramos con mi compañía, tenía una compañía especial de comando, yo soy comando de especialidad. Y yo trabajaba en Tarapoto, estaba enfrentando en esos momentos al terrorismo. Consulta, es decir, antes de este conflicto del CENEPA, ¿usted ya había tenido algún enfrentamiento bélico con el ejército? Así es. Yo trabajaba desde el año 1994, después de mi curso comando, salgo directamente a la zona de emergencia, salgo a la zona de Guayaga. Y me acoge la compañía especial de comando 115, que era una compañía especial, una unidad de fuerzas especiales, que era la reserva estratégica del destacamento León Soprado, que está acantonado en Tarapoto. Entonces, donde había problemas con terroristas, a nosotros nos sacaba una patrulla en helicóptero y nos llevaba al punto de aplicación y hacíamos lo que teníamos que hacer. Entonces ya justamente por esa experiencia que teníamos en combate en selva, es que nos sacan a nosotros como una unidad especial y nos ponen de frente en primera línea en el CENEPA. La gente de mi compañía tenía experiencia en combate en selva y lo que se requería era justamente gente que conozca el terreno, que esté preparada, que haya tenido experiencia en combate y para poder enfrentar a un enemigo regular, que era en ese momento la fuerza ecuatoriana. Salimos y efectivamente, desde que llegamos, pues, mi gente que ya tenía experiencia comenzó a responder de manera muy satisfactoria. Fuimos 111, 7 oficiales, 4 suboficiales y 100 de tropa, me acuerdo claramente, en 2 aviones Antonov, a la zona del Milagro, para ahí entrar en helicóptero al PB1 y el PB1 entrar en patrullas internarnos hasta la zona de conflicto. Lamentablemente, nosotros terminamos, de los 111, terminamos 20 el conflicto, 4 oficiales, 3 oficiales, un suboficial y 17 tropas. 16 tropas. Esos 20 fuimos los que estuvimos los 35 días en combate. Tuvimos muertos, heridos y enfermos, porque la selva no es tampoco un lugar muy hóspito, no te da las condiciones para vivir
de una manera que puedas garantizar la salud de la gente. Pero aún así, pudimos cumplir la misión, pudimos llegar. Yo tuve enfrentamientos en el mismo Tiwinsa y a lo largo del recorrido del patrullaje que hacíamos hasta llegar a la zona. Usted tuvo 5 enfrentamientos, entonces estuvo ahí, ¿cierto? Sí. ¿Salió herido en alguno de esos? Salí herido en mi segundo enfrentamiento, me acuerdo que fue un 9 de febrero del 95, donde luego de haber tenido el primer enfrentamiento, que fue un ingreso a Tiwinsa, donde nos recibieron con todo, porque ellos estaban muy fortificados, tuvimos 14 heridos. Luego de replegar esos heridos, pudimos llegar a una zona, digamos, segura, pero al día siguiente me mencionaron para hacer una partida de reconocimiento, porque ahí sabíamos que en la quebrada donde estábamos abajo había una fuerza contraria de 150 hombres aproximadamente de la Fuerza Especial. Entonces fuimos a verificar una partida de reconocimiento, evita el combate, solamente reconoce, ve la composición, trata de recabar información para que luego vaya a una partida de combate. Pero en ese momento nos enfrentamos, nos agarramos y fue ahí donde nos topamos con las fuerzas especiales, con los 150 hombres, y nosotros éramos solamente 16 combatientes. ¿Todos eran comandos? Los comandos solamente somos los oficiales, ¿no? O sea, pero la tropa está entrenada en cursos especiales también, pero... Para que todos puedan entender, es como que los comandos, puede decir, los que lideran esta operación. Los comandos, el curso comando lo hacen solamente oficiales y suboficiales, ¿no? La tropa está entrenada en este tipo de asignaturas, por así decirlo, pero el grado de comando, o sea, la especialidad de comando solamente la tiene gente profesional. Entonces fue así que nos enfrentamos y los ecuatorianos pues nos dieron duro combate y unas granadas que lanzaron una esquirla me caen en la mano y ya no podía disparar con el dedo índice, comencé a disparar con el dedo medio. Pero aún así tuvimos dos heridos graves y tuvimos que comenzar a replegarnos para evacuarlos a los heridos, ¿no? Yo, en realidad la herida no la sentí hasta después, ¿no? Pero llegué a un punto donde un puesto de socorro donde pudieron ponerme una inyección de titánica, sacarme la esquirla, o lo que pudieran sacarme de la esquirla de la mano, pero luego de curado al día siguiente regresé a la zona de combate. ¿Qué recuerdo tiene usted de Marco Jara? Lo mejor es, Marco Jara fue mi jefe de curso, mi táctico, le decimos nosotros, en el curso comando. Yo lo había tenido como mi instructor meses antes, porque yo hice mi curso comando en el año 94, de enero a septiembre, y Marco Jara fue mi instructor en todo el curso. Pero en enero del año él sale cambiado del 95, él sale cambiado de la escuela de comandos al batallón de comandos. Entonces el batallón de comandos 19 fue uno de los primeros que entra a la zona de conflicto y ahí fue Marco Jara, ¿no? Lamentablemente cuando nosotros estábamos recién entrando, él cae en base sur. ¿Fue duro para usted? Muy duro porque, claro, aparte de mi instructor era mi amigo también. Marco Jara era una gran persona, un gran oficial, fue una lamentable pérdida para la fuerza. Todos recordamos la operación Chavín de Huántar. Usted, luego de haber estado en el conflicto del CENEPA, que se podría nombrar como una victoria para el Estado peruano, ¿cómo fue convocado usted para integrar ese grupo especial? Antes de contestarse esa pregunta, quiero recalcar, lo del CENEPA fue una victoria del Estado peruano. Una victoria del ejército porque cuando uno está en una guerra, no se mide quién triunfe en la guerra por la cantidad de bajas, se mide por la cantidad de objetivos conseguidos. Uh-huh. En términos políticos, objetivos sociales, militares, todos los objetivos fueron cumplidos por el Perú, ninguno por el Ecuador. Para ser parte de la Fuerza de Intervención de Chavín de Huántar, nos convocan los comandos, los oficiales comandos que estábamos trabajando en unidades de fuerzas especiales en Lima. ¿No? Yo trabajaba en el batallón de comandos número 61 de la brigada de fuerzas especiales en Chorrillos, y cuando ocurre la toma de la residencia por parte del MRTA en diciembre del 96, al día siguiente nos convocan a los oficiales comandos, ¿no?
comenzamos a organizar la patrulla y a partir de ese momento comenzamos el entrenamiento. ¿Había muchos compañeros veteranos de guerra como usted que integraban este grupo? En todo el ejército solamente somos 33 oficiales, 33, 34, por ahí uno se me puede escapar, que hemos participado tanto en el conflicto de Cenepa como en la operación Chavín de Huántar de manera activa, ¿no? Yo estuve de manera activa en primera línea en Cenepa y estuve en el grupo de asalto de la Fuerza de Intervención Chavín de Huántar. Si hubiese sido totalmente normal poder negarse, ¿usted se hubiese negado a participar en esta De operación? ninguna manera. Yo juré un 7 de junio de 1988 a la bandera, defender al país hasta, si es necesario, dar mi propia vida. O sea, no, de ninguna manera iba a rehuir. La embajada de Japón se tomó, bueno, la residencia del embajador de Japón se tomó aproximadamente por 4 meses. Usted nos comenta que al día siguiente de tomar la residencia ya se les convocó y desde ese mismo momento se empezó a preparar algún tipo de acción militar o todavía. Sí, claro. No podíamos esperar que una solución pacífica fracase para recién organizar una fuerza de intervención y recién comenzar a prepararnos. Desde el día siguiente que el MRTA toma la residencia del embajador de Japón fue el 17 de diciembre del 96. Nosotros comenzamos a organizarnos. Nos organizamos, conformamos los equipos del grupo de asalto, los grupos dentro de la patrulla y comenzamos a recabar la información de inteligencia para poder hacer el planeamiento inicial y los planeamientos que vinieran luego, ¿no? Estamos en condiciones de poder intervenir en cualquier momento. ¿Existió algún otro grupo, además de los grupos de asalto al que usted perteneció, algún grupo de inteligencia que se encargó de planear todo? No, la inteligencia nos proporcionaba solamente eso, inteligencia. Un planeamiento para una operación militar, sobre todo de fuerzas especiales, se hace en base a informaciones y en base a la inteligencia. Si nosotros no tenemos inteligencia, no podemos hacer un planeamiento. El Servicio de Inteligencia Nacional se encargaba solamente de proporcionarnos a nosotros la inteligencia necesaria para hacer el planeamiento. Ellos no tenían ningún tipo de injerencia en la fuerza de intervención, ni tampoco participaron de manera activa dentro de la operación. ¿Usted al cuánto tiempo de empezar a prepararse se sintió seguro de que ya podían entrar a la residencia del embajador? Cuando comenzamos a bajar los tiempos, ya teníamos la precisión en disparos 100%. Comenzamos a bajar los tiempos y teníamos construido ya el primer y segundo piso de la residencia en un lugar en Chorrillos, donde entrenábamos los grupos de manera independiente. Sabíamos que podíamos cumplir la misión. Usted seguro conoce más detalles al respecto. Hay una portada muy sonada de la época en la que el diario La República coloca "El túnel sí existe". ¿Usted cree que quisieron alertar a los terroristas? Definitivamente. La República no mantiene su ideología hasta el día de hoy, una ideología de traición a la patria. Esa portada, recuerdo, fue el 7 de marzo del 97. Nosotros teníamos casi todo listo, el túnel estaba a punto de terminarse. Y eso lo tomamos como una traición a la patria, porque lejos de, no solamente iba a poner en riesgo la operación en sí y nuestras vidas, sino estaba poniendo en riesgo la vida de los rehenes. Y los rehenes representaban en ese momento la dignidad de todo el país. Había periodistas de todo el mundo, los ojos del mundo estaban puestos en el Perú en ese momento. Y este tipo de acciones traicioneras hubieran puesto en peligro muchas cosas para el país, y no solamente la vida de los rehenes. ¿Dónde recibió usted la noticia de esa portada? ¿Usted se internó? Desde que se empezó a preparar, no podía moverse a ningún otro lugar, siempre estuvo con los distintos comandos que integraron las fuerzas especiales que intervinieron en la embajada. Desde que nos convocaron, nosotros estábamos con orden de movilidad, o sea, estábamos encerrados, no podíamos salir. Habremos salido algunas veces, pero ya por cuestiones de un poco de soltura, pero teníamos claro que no podíamos comentar esto con nadie, era una operación súper secreta, porque de infiltrarse la información por otro lado y llegar a oídos de los separatistas hubiera sido bastante grave. Usted, dentro de esta operación, ¿no?, de este operativo que se realizó, ¿usted recuerda exactamente dónde le tocó posicionarse y por dónde ingresó? Por supuesto.
nada de la memoria se puede escapar en un día como ese, ¿no? Yo era integrante del equipo 3 del grupo Alfa, que tenía la responsabilidad de dominar el primer piso. Y mi acceso era por la salida número 4 del túnel principal y tenía que ingresar por la puerta principal de la residencia previo brechado de la puerta. Había que volar la puerta con explosivos para poder recién entrar. Y por ahí entré. ¿En esa intervención le tocó abatir a algún terrorista? Bueno, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Pero sí hemos tenido la oportunidad de toparnos cara a cara con los artistas. Usted, lo que pasa es que soy bastante curioso respecto al tema No, me parece perfecto, muy bien. porque hemos también tenido la oportunidad de visitar esa réplica donde usted entrenó años antes. Y usted al ingresar por la puerta principal, es decir, que usted vio la escalera como que semicaracol, ¿cierto? Es una escalera media semicaracol. Con las explosiones, ¿algún MRTista falleció? Ninguno. Las explosiones no estaban destinadas a que algún artista muera. Las explosiones subterráneas, que eran 3, una en la biblioteca, otra en la sala y otra en el comedor, lo que hacían era darnos a nosotros el tiempo necesario para poder llegar a nuestros puntos de aplicación y de ingreso a la residencia. Que nos dé el tiempo y que los aturde un poco para evitar que ellos tomen sus armas mientras estaban jugando furrito, ¿no? En mi zona, que eran las primeras 4 habitaciones, entrando por la puerta principal, murieron 4 artistas. O sea, hubo enfrentamiento ahí. ¿Qué recuerdos tiene usted de los comandos Valer y Jiménez? Los mejores. Valer era comandante y yo tengo una anécdota con él justo el día que nos dicen que tenemos que, justo el 22 de abril, cuando horas antes de la intervención nos dicen equiparse, alistarse, los comandos a partir de las 12 del día comenzamos a ingresar al baño desde la casa que teníamos alquilado, donde estábamos, que era la retaguardia de la residencia, al baño de la casa, que era un baño muy pequeño, con un espejo muy pequeño, y teníamos que camuflarnos, teníamos que mimetizarnos, ¿no? Con la barra de camuflaje, pintarnos la cara, y normalmente nos hacemos 3 rayas gruesas, ¿no? En toda la cara en diagonal. Y a mí me toca al final, yo espero al final porque era muy congestionado, y entro con el comandante Valera a camuflarnos el rostro. Y el comandante Valer tenía un estuche de camuflaje con varios colores, ¿no? Yo tenía una barra de camuflaje simplemente como todos. Y él comenzó a hacerse manchas tipo camuflado en el rostro. Y mientras yo lo veía, le decía a mi comandante, ¿se está maquillando usted, Leo? Claro, pues comando, me dice, pásame el colorete que falta acá. Nos reímos un rato, pero esa fue la última sonrisa que le dio al comandante, porque luego ya, cuando nos enteramos de que había salió herido y luego había fallecido, me chocó bastante. Y en cuanto a Jiménez es mi promoción de la escuela militar, es mi amigo. Comando como yo lo vi a Jiménez cuando salió herido, bueno, ya estaba muerto en realidad. Y él fallece en el segundo piso de un balazo de un artista que dispara a su academia y le da en la espalda. Yo creo que ese disparo le quitó la vida, pero él cayó en ese pasadizo. Y este terrorista, no solamente contento con haber lanzado ráfagas al pasillo, comenzó a lanzar granadas. Y una de esas granadas, pues, le vuela el pie a otro de mis compañeros y a Jiménez le hace un forado, un hueco en la garganta. Y cuando lo sacamos a Jiménez del segundo piso y lo veo ya con el hueco en la garganta, y obviamente también fue impactante porque era mi amigo, era un compañero de promoción, ¿no? Bastante chocante lo que pasó con ellos. Lamentable lo que pasó en la residencia, y además que se intentaron antes de que esta operación se lleve a cabo algunas salidas pacíficas, ¿no? Pero lamentablemente no se llegó a nada y se puso en plan este operativo. El Estado contempló la salida pacífica como primera opción. Lamentablemente los terroristas se fueron negando esta posibilidad. El presidente Fujimori, presidente de la época, hizo un periplo, comenzó a visitar varios países
Canadá, Cuba, Santo Domingo, Bolivia, se fue creo a Inglaterra, Estados Unidos, para buscar que alguien reciba a los separatistas. O sea, la intención era sacarlos de la residencia, ponerles un avión y que se vayan a otro país, ¿no? Ese era el acuerdo. Porque los separatistas lo que querían era liberar a 458 terroristas presos, liberarlos, cosa que de ninguna manera se podía hacer porque toda la sangre que habían derramado mis compañeros, nosotros mismos para capturarlos y meterlos presos iba a ser en vano, y las vidas perdidas. Querían un impuesto de guerra de $6 millones y querían en cambio el modelo económico del país, ¿no? Entonces esas condiciones no se pueden aceptar ni se puede ceder ante el chantaje terrorista, ¿no? Entonces ellos se negaron a las opciones que se les daba, que era salir, respetarle su vida y salir deponiendo sus armas. Cuba aceptó recibirlos. Fidel Castro envió una carta a Néstor Serpa Cardolini diciéndoles que los apoyaban en la lucha y que podían dirigirse a Cuba para asilarse en Cuba. Néstor Serpa Cardolini se negó a esa posibilidad, no quiso, y muy lejos de ello, mientras se estaban entablando unas conversaciones con el gobierno, comenzó a negarle la asistencia médica a los rehenes. Y eso fue la gota que rebasó el vaso, porque una de las condiciones para, según entiendo el presidente, para que se ejecute una operación militar, se descarte la solución pacífica que se había dado por agotada y se opte por la solución militar, era que no peligre la vida de los rehenes. Y al negarle atención médica a los rehenes que había unos que tenían enfermedades crónicas y necesitaban atención con urgencia, eso fue una salida para que el presidente decidiera que se ejecute la operación militar. Antes de pasar al siguiente punto que quiero tocar, usted que estuvo en el túnel principal que se construyó para esta operación, ¿cuánto tiempo estuvo dentro de esos túneles? Porque cuando hice la visita pudimos ver las réplicas y decían que hacía demasiado calor en esos túneles. ¿Cuánto tiempo usted tuvo que estar ahí antes de...? Bueno, yo en el túnel lo ingresé 3 veces, ¿no? Porque la primera vez que llegamos hicimos un reconocimiento y efectivamente hacía mucho calor. Pedimos ventiladores, que al final no lo usamos porque hacía mucho ruido. Nos pusieron los ventiladores. El piso sonaba mucho al pisar, entonces nos pusieron alfombra en el túnel para evitar el ruido. Luego volví a ingresar 2 días antes o un día antes para ver el tema de las comunicaciones. A mí me tocaba era el encargado de recibir las órdenes y transmitir a mi equipo. Pero luego el día de la operación ingresamos 20 minutos antes. No fue mucho. No fue mucho. Muchas personas lamentablemente desestiman esta operación dada la calidad de presidente, por así decirlo, de Alberto Fujimori. Y yo sé que tal vez esta es una situación que a usted en el momento le haya podido molestar bastante, ¿no? Como a cualquiera, la verdad. ¿Usted qué piensa al respecto de esto? ¿Que se desestime esa operación por el hecho o el fin que tuvo el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, la gran mayoría de peruanos creo que apoya a los comandos Chavín de Huántar, ¿no? Aprueba la actuación de los comandos, aprueba la decisión del presidente en ese momento. Pero nada tiene que ver las cosas que se le imputan a Alberto Fujimori con respecto a la operación militar en sí, ¿no? Quizá por desconocimiento de mucha gente o por el odio creado por la prensa frente a los Fujimori, no solamente a Alberto, no miren lo que pasa con Keiko ahorita, ¿no? Un odio realmente que puede tener su base en algunos errores y delitos que haya cometido, pero yo me quedo con la parte positiva del tema, ¿no? Fujimori, y hay que ser objetivos en esto, Fujimori venció al terrorismo, lo combatió frontalmente. Las Fuerzas Armadas tuvimos muchas bajas, pero nos enfrentamos al terrorismo y vencimos al terrorismo. En ese momento el Perú estaba sumido en una crisis económica por el gobierno de Alan García. Nos dejó el Estado en una hiperinflación. Fujimori nos reinsertó la economía mundial, sentó las bases para lo que somos ahorita. Y eso no lo quiere conocer mucha gente mezquina. Esa es la verdad de las cosas. Pero yo me quedo con la parte buena del tema militar, ¿no? Al margen de quién ha sido el presidente, acá tenía que haber una decisión política. Y la decisión política la tomó el presidente en ese momento, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si no hubiera habido decisión política, la operación Chavín de Huántar no se hubiera ejecutado, no hubiera habido paz como en Ecuador seguramente, ¿no? Hubiéramos seguido
en invasiones constantes todos los años por parte de los ecuatorianos. O sea, hay muchas cosas que hay que rescatar. Y eso es lo que tiene que ver la gente. Olvidarse los hoyos. Ahorita tenemos que mirar el Perú, asegurarle un futuro mucho mejor. Si no dejamos los hoyos, eso no va a poder ser. Cuando se enteró usted que se había enjuiciado a los comandos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué pensó? Nos sentimos bastante defraudados, ¿no? Porque sí sentimos la falta de apoyo del Estado. Eso ocurrió en el 2002, mediante una denuncia que hace un rehén, un funcionario de segundo nivel de la Embajada de Japón en Lima, pero era un funcionario que era admirador de los izquierdistas, admirador de Che Guevara, admirador de Fidel Castro, tenía clara ideología comunista. Y es más, yo lo dije en una entrevista que me hicieron hace muchos años, en el 2012, en varias entrevistas en realidad, que para mí, quien proporcionó la información para la ejecución de la operación del MRTA y tome la residencia del embajador fue este señor que se llama Hidetaka Ogura. Este señor, para mí, fue el que le proporcionó la inteligencia. Te dije hace un momento de que una operación no se puede hacer sin inteligencia. El MRTA tenía que saber a dónde se metía y cómo lo iba a hacer para poder tener éxito en esa toma. Para mí, este señor fue el que le dio toda la información al que administraba el MRTA. Si usted tuviera la oportunidad de conversar con este japonés y usted sabe que él le va a responder cualquier cosa con la verdad, ¿qué le diría? No creo que me responda con la verdad. Primero vería si me puede mirar los ojos, ¿no? Y yo estoy seguro que me bajaría la cara. De todas formas, ¿es verdad que existieron algunos terroristas del MRTA que no murieron en el enfrentamiento? No es verdad. Son mitos que se crean para deslegitimar la operación. Yo he escuchado muchos comentarios que me lo han dicho a mí sin que la gente que me lo diga sepa que yo he estado en esa operación. Donde se veía claramente la intención de deslegitimar la operación y decir que esto fue una farsa armada por el gobierno de Fujimori. Nada más absurdo que eso, ¿no? Porque nosotros hemos tenido 25 días en esa operación, 2 muertos. Hay un cuento de enfrentamiento. Y eso no se puede simular. Justamente se lo consulto porque existe la teoría, por así decirlo, que el terrorista denominado Tito tenía un agujero de bala en la nuca. Sin embargo, después de los estudios, no era un calibre de bala que usaran los comandos, sino otro calibre que posiblemente hayan tenido los MRTistas, ¿cierto? Los MRTistas tenían AKM-47 y nosotros teníamos HK-MP5SD consignador. El AKM usa una munición de 7.62 milímetros y el HK y las pistolas que teníamos eran 9 milímetros. No había una fuerza de intervención o un grupo paralelo al comando Chalente Guantar. No ha habido. Hemos tenido el enfrentamiento, ha sido cercano, muy cercano. En una casa, imagínate, una casa en un ambiente muy cerrado, tú te encontrabas con el enemigo a un metro y medio de distancia. Y la técnica que utilizamos nosotros es la técnica del tiro instintivo selectivo. El tiro instintivo selectivo hace justamente, como su propio nombre lo dice, seleccionar el objetivo y disparar instintivamente. Y siempre apuntamos a la parte vital del cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú, para progresar en el cumplimiento de tu misión, tienes que dejar fuera de combate a tu enemigo, porque si no te dispara por la espalda. ¿Ya? Esa es parte del entrenamiento y parte de la técnica que utilizamos. Yo no estoy tan seguro si Tito haya tenido un disparo en la cabeza con un arma de 7.62, que en todo caso tendrían los separatistas. Puede ser producto de un fuego cruzado, ¿no?, de ellos mismos, pero yo estoy seguro que Tito murió en enfrentamiento. Todos los 14 separatistas murieron en enfrentamiento, porque no nos fueron a recibir con limonada, ¿no? Nos recibieron a balazos. Y todo lo que se escucha el día de la operación, toda la bala que se escucha es producto de los disparos que ellos ejecutan, porque, como dije hace un momento, nosotros entramos con silenciador. Imagínate el enfrentamiento que ha habido dentro de esa casa, tanto en primer y segundo piso. Ahora, ellos no solamente tenían AKM,
tenían pistolas, también tenían UCIs, tenían un armamento, un lanzagranadas, lanzacohetes antitanque, que fue disparado el día de la operación. Felizmente no nos ocasionó baja, ¿no? Pero lo dispararon. Entonces, no es que ellos hayan tenido la oportunidad de rendirse o hayan querido rendirse, no lo hicieron. Comenzaron a dispararnos y teníamos que defendernos. ¿Usted en algún momento en este juicio que se puso en marcha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tuvo que apersonar? No, a la Corte Interamericana no, pero sí a rendir mi declaración aquí en la justicia militar. ¿Ustedes estiman totalmente la posición o la teoría de los gallinazos? Totalmente. Eso fue una tesis y una declaración desafortunada del ministro de Defensa de ese entonces, Aurelio Loré de Mola, ¿no? Él dijo, me imagino que de una manera de su posición, que habían gallinazos. Eso no existió. En la televisión se ve que luego de la operación hay gente que sale de los túneles con camuflado, pero están llevando cámaras de video. Era gente del cine, efectivamente, que tenía que filmar lo que había pasado. Ellos no llevaban armamento. Y un grupo paralelo no puede actuar al mismo tiempo que nosotros porque no estaba contemplada la operación así. En la operación había una sola fuerza de intervención que es la fuerza de los comandos 80. Fuerza o grupo paralelo de parte del CIN no ha existido. Yo desestimo absolutamente y con todo conocimiento de causa esa teoría que es absurda, ¿no? Antes de terminar con el tema de la residencia del embajador, ¿con qué imagen se queda de ese operativo? ¿Qué flash puede tener usted en la mente que... Me quedo con varias. Una de las que podría tener mayor significado es los rehenes libres, ¿no? O algo una que me impactó en ese momento fue cuando yo salí de la operación y nos fuimos a la casa de la ONG que está a retaguardia de la residencia para juntarnos toda la fuerza de intervención. Veíamos por televisión al presidente dando su discurso de la noche, pero también vi a uno de los rehenes en el hospital militar, donde llega su hija y corriendo lo abraza, ¿no? Entonces yo cuando vi esa imagen dije, wow, eso hemos hecho nosotros. Qué bacán, ¿no? Porque estás viendo el final de un vía crucis de una familia que al final no sabía si su padre o el jefe del hogar iba a salir muerto de esa operación o de todos esos días de terror. Pero al ver que la hija corre y lo abraza a su papá, estás vivo. Y eso pagado, o sea, ya estás pagado con eso suficiente, ¿no? Valió la pena todo el esfuerzo. Usted, hay un tema que lamentablemente no toqué muy a fondo, pero ¿en qué situación familiar se encontraba usted en esos días en los que se iba a realizar la operación? ¿Usted tiene esposa, tiene hijos? Bueno, en ese momento, no, yo era soltero, no tenía esposa ni hijos, era teniente, tenía 27 años. Pero tengo mis padres, mis hermanos, ¿no? Mi madre, recuerdo que me cuenta después, ¿no? Cuando escucha todo eso, ella trabajaba en la Universidad Católica. Pide permiso a su jefe, se va a la casa de mi abuela que queda también cerca de la Católica, 3 cuadras. Comienzan a ver la operación en vivo y comienzan a ver que pasan comandos camuflados heridos, en camillas, ¿no? Y obviamente entenderás cómo se pone una madre en ese aspecto, ¿no? Mi hermano pude hablar con él luego de la operación, le dije que esté tranquilo, que estaba bien. Felizmente me habían visto que estaba por ahí, me habían reconocido y fue una tranquilidad, ¿no? Pero el hecho de ver comandos que salían heridos y que puede ser tu hijo, puede ser tu familiar, es complicado. ¿Respetaba totalmente tu vocación, tu madre? Sí, claro, por supuesto que la respetaba. Ellos no querían que yo fuera militar, pero sin embargo respetaron mi decisión, respetaron mi vocación, respetaron el que sea el curso comando. Ellos sabían que era un curso bastante exigente, que inclusive había muertos en la región del curso, ¿no? Por tema de instrucción, porque es un curso bastante fuerte, pero lo respetaron y me apoyaron en todo. ¿Qué opina usted sobre lo que pasó en Vizcatán del N hace poco? Absolutamente condenable, lamentable. Es la característica de estos delincuentes terroristas, ¿no? Asesinar
a mansalva, asesinar con ventaja, con alevosía, con gente indefensa, gente que no puede, gente inocente. Es su manera de crear el terror. Y eso lo hemos vivido en las épocas de los años 80, 90. El terrorismo actúa así. Sembrar el terror para poder conseguir un objetivo que es llegar al poder. Y ahora se ve que como lo hemos derrotado en el campo de batalla, quieren hacerlo a través de la legalidad por las urnas. El pensamiento marxista-leninista maoísta de Sendero Luminoso es el mismo pensamiento que tienen los candidatos. ¿Saben hasta dónde hemos llegado? Y a nosotros nos cuesta bastante aceptar eso porque hemos entregado lágrimas, sangre, sudor, vidas, para que ahora el Perú viva en paz y en tranquilidad como lo estamos haciendo en estos momentos. Para que ustedes, su generación, ustedes puedan ir tranquilos. No tienen idea de lo que era en los 80 y 90. No tienen idea. Yo tenía que estudiar con velas. Con velas. Cuando estabas en el ejército no podías ser uniformado porque te mataban, hacían asesinatos selectivos en cualquier momento. Habían coches bombas por todos lados, voladura de torres. Es una cosa que el Perú no puede regresar a eso. No puede regresar a eso. El sacrificio de mi generación, con las vidas entregadas, con la sangre derramada, es para que la generación que venga y las que vienen puedan vivir en paz. Y por un tema de desinformación estamos en esta encrucijada ahorita. Ese es el gran problema, mi gran temor, y yo no quiero volver a esas épocas. Porque si esas épocas regresan, yo me ofrezco voluntario para volver a agarrar las armas y volver a combatir el terrorismo. De todas maneras. Porque hice un juramento, como te dije. Yo no pienso romper ese juramento, así tenga que entregar mi vida para ello. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Yo creo que todos les tenemos miedo a la muerte. ¿Sabes? No, aquel que diga que no tiene miedo a morir, yo creo que está mintiendo. Pero justamente ahí radica el sacrificio de uno. Enfrentar sus propios miedos y no importarle lo que tenga que pasar. Si tengo que morir, moriré. Como lo hice en el CENEPA, como lo dije en Seguín de Huantas, como lo dije en mis enfrentamientos en la zona de emergencia. Si me toca morir, moriré. Será mi destino. Pero yo no pienso arrodillarme ante la salvajada terrorista ni ante alguien que amenace el país. De ninguna manera. ¿Usted considera que la zona del Braem actualmente se podría clasificar como una zona de guerra? Para considerar una zona como zona de guerra tiene que cumplir ciertos criterios de los convenios internacionales. No es una zona de guerra, es una zona donde están ocultos los terroristas. Si ellos lo quieren llamar zona de guerra es problema de ellos. Yo no lo considero una zona de guerra. Considero que es un territorio peruano que tiene que ser recuperado. De todas maneras. Pero para eso se necesita decisión política también. Es una política de Estado, el apoyo de las Fuerzas Armadas. El reforzar el sistema de inteligencia, el reforzar la logística de las Fuerzas Armadas, en proteger a la gente que actúa ahí, porque hemos tenido 20 años donde hemos estado peleando y había mucha gente enjuiciada de parte de las Fuerzas Armadas, acusada de asesinato, injustamente muchos de ellos. No, muchos. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el Estado ingrese gente con la misma ideología. O sea, como dijo Abimael Guzmán cuando se le capturó, a mí me pueden capturar, me pueden matar, pero esto acá no muere. Y la ideología de ellos no va a morir. Ese marxismo-leninismo, maoísmo, es lo peor que puede tener un país como ideología de liderazgo. De ninguna manera se puede permitir. Es justamente lo que tú me dices, algo que a mí me impacta bastante. Siento que el Perú ahora está confundido. ¿Por qué? Porque siento que se ha perdido el saber quién es el bueno y quién es el malo. ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que mata a gente inocente? Que puede estar tomando, puede estar haciendo lo que quiera, pero no merece morir. Exacto. Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Imaginemos, llegan las Fuerzas Armadas, están ahí estos señores a punto de cometer una masacre. Las Fuerzas Armadas intervienen, uy, los mataron, pobrecitos, las personas que murieron, pobrecitos. Pero una operación como la que usted protagonizó, en la que fueron meses de preparación, dejar de ver a la familia, arriesgar sus vidas, y tuvieron 2 bajas, que tienen familia, que tienen hijos posiblemente. Entonces, ahí no pasa nada. Ahí, bueno, ya pues se murió. Pero con ellos, sí, juicio. O sea, creo que hay algo confundido. Es exactamente lo que dices. Y a mí me causa mucho
mucha decepción, mucho dolor que haya gente que piense así. Y esto, como te dije hace un momento, tiene sus raíces en el odio sembrado por la prensa y por la gente caviar, los izquierdistas, los que tienen la misma ideología. Cuando ingresa el gobierno de Paniagua y viene el de Toledo, comienzan a salir terroristas de las cárceles que tenían condena de cadena perpetua. El juicio lo vuelven a cero y por eso que sale Peter Carnachul, por eso que sale Mauricio Garrigoleca, por eso que sale muchos otros terroristas. Han salido 7.000 terroristas de las cárceles desde el año de 2002 a la fecha. 7.000. Y si esa ideología no muere, como dicen ellos, lo que está pasando ahorita es producto de ello. Comienza a entrar, ya, no al centro luminoso, dicen. ¿Qué creamos? Creemos un partido político que pueda competir para la presidencia de la República. Y ahí sale Moadef. Y el Moadef es el Movimiento para la Amnistía y Defensa de los Derechos Fundamentales. Amnistía. ¿A quién van a amnistiar? A Ismael Guzmán, el criminal más grande que ha tenido el país en toda su historia, Ismael Guzmán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente con ese pensamiento ha comenzado a ocupar instituciones del Estado en mandos medios para que luego vayan creciendo y comiencen a agarrar liderazgo. Mire el Ministerio de Educación, mire el Ministerio de Cultura. Es increíble que de tu plata, de los impuestos que pagas, tengas que financiar películas de terroristas, de comunistas, películas o obras que te destruyen el idioma por tener un idioma inclusivo, ¿no? Eso es absurdo. Para mí es absurdo, es inaceptable. Totalmente. Considero lo mismo. Hace un momento mencionaste a un terrorista llamado Peter Cárdenas, del MRTA. Él hace poco dijo explícitamente que si Pedro Castillo ganara las elecciones, él podría volver al Perú. ¿Qué opinas al respecto? Que tiene una frescura para hablar ese miserable, una frescura para hablar. ¿Y por qué se cree con el derecho o por qué lo dijo? ¿Por qué se cree con ese derecho? Porque comparte la misma ideología de uno de los candidatos, de Pedro Castillo. Perú Libre es un partido que sienta sus bases ideológicas en el marxismo, leninismo, maoísmo. Lo dicen claramente y está escrito en su plan de gobierno. Peter Cardenachul, como sendero que atacó el BRAE, ¿por qué se sienten con la libertad de hablar y ejecutar esas acciones miserables? ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de que ingrese alguien al gobierno con su misma ideología. Por eso lo dicen. ¿Por qué crees que dice Peter Cardenachul? No, con el fujimorismo no, porque voy a estar perseguido. Claro que lo van a perseguir. Por supuesto que lo van a perseguir, es un miserable, es un terrorista. Confeso, condenado y sentenciado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quisiera que la población, los que están desinformados, se informen, ¿no? No podemos permitir eso. Eso no lo podemos permitir. Que venga Peter Cardenachul. ¿Para qué venía a hacer política acá al país? ¿Para qué? Ese Peter Cardenachul era uno de los gestores de las cárceles del pueblo, donde secuestraban y metían a los empresarios para que ellos financien su accionar terrorista. Y la gente no lo sabe, o hay gente que se venda los ojos, porque es lo que pretendemos, ¿no? Volver a las épocas de los 80, 90, como te decía, es inconcebible. Usted, obviamente, el voto es secreto, pero si pudiese dar una idea de por quién va a votar en estas elecciones. Yo voy a votar por la libertad, voy a votar por el Perú, voy a votar por la democracia, porque no quiero que regrese lo que hemos vivido en los años 80, 90, porque quiero mantener mi trabajo, porque quiero que el Perú siga siendo libre, porque quiero atraer inversiones. Voy a votar por Keiko Fujimori, porque no hay otra opción. O votamos por la democracia y la libertad del país, o votamos para que el país se vaya al abismo. Mira tú, en la región, en Sudamérica, ¿cuántos gobiernos izquierdistas hay? Brasil, Venezuela, Colombia, mira cómo está Colombia de ahorita, que está a punto. Argentina, Chile, Bolivia. El único que se ha salvado ahora último es Ecuador. ¿Tú crees que las inversiones internacionales en esos países se van a quedar? ¿Va a atraer inversiones extranjeras? No. Tenemos la enorme posibilidad de que todas esas inversiones vengan al Perú si tenemos un gobierno que le garantice esas inversiones.
El Perú, si vota por seguir libre, va a tener muchísima más proyección. ¿Por qué? Porque va a tener más inversiones, va a haber más trabajo. La pobreza no se termina quitándole al que se esforzó lo que tiene. La pobreza se termina creando las condiciones necesarias de confianza a las inversiones, que haya más trabajo, que la gente genere puestos, o las empresas generen puestos directos e indirectos, que haya canon minero, que haya impuestos para el Estado, que se pueda construir más cosas, carreteras. Pero si nos tiene un gobierno izquierdista, nadie va a venir acá, la gente que está acá se va a ir. ¿De dónde vas a generar riqueza? ¿De dónde? ¿Con qué inversiones? ¿A quién le vas a dar trabajo si no va a haber trabajo? Justamente eso es lo que básicamente a mí me cuesta entender, dado que la gente más pobre o a la gente a la que se refiere Castillo como sus votantes, les dice, ¿no? Justicia, justicia para el pueblo, no más pobres en un país rico. Pero lo que esas personas no entienden es de que los primeros afectados cuando Castillo gane van a ser ellos. ¿Por qué? Porque la otra vez estaba viendo un reportaje que dice, apenas gane Castillo, el dólar va a subir a 4. Sí, claro. Apenas gane, va a subir a 4. 4 es poco, ¿eh? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo entiendo, ¿no? Esto no es un problema solamente de política, es un problema de educación, porque la gente no, así tú le expliques, la gente no logra entenderlo al 100%. Entonces, ya para ir terminando la entrevista, le agradezco, Alex, por haber estado con nosotros, por haber dado tu mensaje, por haber dado tu testimonio. Creo que todos aquí estamos presentes, estamos agradecidos contigo y con lo que has entregado por la patria. Eres un auténtico nacionalista y eso lo admiro bastante. Ahí está tu cámara para que te puedas dirigir a todos los jóvenes en estas elecciones. Bien, muchachos, quizás ustedes no tengan la menor idea de lo que hemos vivido en los años 80-90. Ha habido gente que se ha sacrificado porque ustedes vivan tranquilos y en paz, para que el Perú crezca en libertad, crezca en democracia, para que nuestros hijos, ustedes, puedan tener un buen futuro, para que puedan vivir tranquilos, sin peligros, sin riesgos, sin que les estalle un coche bomba cuando están caminando en la calle. Se ha logrado mucho con mucho sacrificio, con vidas, con sangre, con lágrimas, con sudor. No votemos todo por la horda, por desconocimiento. Si no saben, infórmense, sepan cómo fue esas épocas. No queremos regresar a eso de ninguna manera. Tenemos dos opciones. O mantenemos el modelo económico, mantenemos la estabilidad del país con posibilidades de mejora, o nos vamos al abismo todos. Y acá se acabó el Perú. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Esta generación, tiene en sus manos la posibilidad de cambiar o de salvar al país. ¿Qué es lo que quieren ustedes para sus hijos? ¿Qué es lo que queremos nosotros para el Perú? Tomen conciencia. Si no saben, pregunten. Acá todavía vemos gente que vamos a seguir defendiendo el Perú desde donde estemos, desde cualquier trinchera. Hagan lo que tengan que hacer ustedes en las urnas. Salven al Perú. Esto fue todo en Bajo Cero. Alex, un gusto que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Que este 6 de junio el Perú siga viviendo en democracia. Gracias. Cuídense.